Muchísimas gracias. No nos detenemos en absoluto. Seguimos y dejamos las preguntas para el final. Y me complace ahora presentarles al profesor Francisco Javier García Alonso, es catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Oviedo y profesor de la asignatura de Química del Medio Ambiente. Ha trabajado en química organometálica, en polímeros inorgánicos y últimamente en nanomateriales. Ha estado en la Universidad de Duisburg, en Alemania, y en el SMU y en la Universidad de Massachusetts de Estados Unidos. Ha sido cofundador del spin-off NanoX. Es, a mi juicio, un hombre muy instruido en la historia de la Iglesia y en la deriva social y teológica de la misma. Busca, hablando de la verdad, una verdad sólida, sin fisuras, que depure el relativismo y que sostenga su fe, que, por otra parte, para mí es claro, es inquebrantable. Cuando quieras, Paco. Buenos días. Muchas gracias por dejarme hablar y muchas gracias por la amabilidad de la Universidad Católica de Ávila. El tema de mi intervención es algunos problemas en el horizonte de la política verde actual. Tenemos que partir de algo común porque si no, no hay posible discusión. Yo particularmente creo que la alteración del clima es real y es un problema absolutamente serio, que es necesario buscar alternativas a los combustibles fósiles. Lo que yo voy a plantear es que se ha generado una angustia que a mi juicio es injustificada, que existe el peligro de olvidarse de otros problemas urgentes, que las medidas unilaterales ayudan poco y perjudican mucho y, por último, que adoptar soluciones inmaduras creará problemas en el futuro. Si uno va al panel último, pues tiene un problema porque la parte física es bastante dura y solamente lo entienden, digamos, los los físicos teóricos. Sin embargo, han hecho un esfuerzo y hay un apartado que es preguntas con respuesta, aunque en inglés es diferente, pero nos entendemos. Entonces hay una, en la sección FAQ, Frequent Answer Questions, la 4.1 dice, pregunta clara, ¿cómo será el cambio climático en los próximos 20 años? Bueno, la respuesta es, sabemos por dónde va a ir, pero no sabemos cuánto. Y eso es importante porque esto es lo que dice la ciencia, por lo menos la ciencia comúnmente aceptada. Y hay un problema ahora. El problema es, ¿nos angustiamos o no nos angustiamos? Y eso es una cuestión filosófica, no es una cuestión de ciencia. Y entonces hay gente que opina que sí. Y entonces en 2022 el Reino Unido descubrió que los jóvenes de 16 a 24 años sentían más angustia por el cambio climático que por el COVID, o que el 17% de los niños en Gran Bretaña dijo que las preocupaciones sobre el cambio climático estaban perturbando su sueño, mientras que el 19% dijo que estos temores les estaban dando pesadillas, o hay otro señor que se llama Stephen Kooning, que dice que no hay motivos para que los jóvenes estén aterrorizados por el cambio climático. Hay que decir que tanto uno como otro es filosofía y no es ciencia, porque la ciencia no dice si tenemos que estar aterrorizados o no. Bien, el motivo de una cosa, perdón, yo al final daré alguna razón para, digamos, la esperanza. Este señor, que es el más optimista, pues, bueno, pues en primer lugar acepta las conclusiones del panel, después es un físico teórico que sí entiende lo que hay detrás y es poco reprochable de que sea un anticlimático furibundo porque fue contratado por la administración de Obama. Bueno, segundo cuestión. Dice El País, en una de sus páginas, lo que opina un señor, que dice que ha decidido no tener hijos para no contribuir al debacle ambiental. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos centrando el foco, con razón, en el cambio climático y nos estamos olvidando de otros problemas que son igualmente graves, por lo menos. Y uno de ellos es la natalidad.
El índice de natalidad es el número de hijos por mujer. Y está bajando en todos los sistemas, en todas las partes del mundo. El promedio es la roja. Bueno, la cuestión es que cuando el índice de natalidad baje por encima de 2,1, que es la tasa de reposición, lo que va a ocurrir es un desastre, que es lo que se llama el invierno climático, el invierno demográfico. Y en principio dirían ustedes, oiga, pero vamos a ver, si somos 8.000 millones, porque baje un poco la población, no hay para qué preocuparse. Bueno, pues eso no es así. Y para que vean que no es así, pues se dan ustedes un paseo por un pueblo de León y van a ver que los viejos no son atendidos. No hay gente que les atienda, ni va a haber gente que les pague las pensiones. Y entonces va a haber un descenso brutal del nivel de vida de las personas en general y de los mayores en particular. De forma que ahora ya están asomando las cosas. Es decir, la ministra dice que no tenemos dinero para tal compuesto para el cáncer. Yo, exagerando, diré que yo espero que cuando tenga 80 años vaya al hospital y me diga, Paco, tienes cáncer. Y yo diría, pues qué bien. Y dirá, mira, tenemos mucha morfina, ¿sabes? Entonces te la puedes administrar cuando estés un poco así pachucho, te administra la morfina porque no tenemos dinero, ni personas, ni médicos para atenderte. Así que, bueno, pues cultiva la morfina, que es muy buena. Eso es el futuro, posible. Bueno, el tercer punto que trato son las medidas unilaterales. Entonces, ¿qué pasa? Que las emisiones de CO2 siguen subiendo. ¿Y por qué suben? Porque Estados Unidos y Europa bajan, pero resulta que la India y la China no. ¿Y qué pasa con el metano? Exactamente igual. Europa y Estados Unidos bajan, China y la India no. ¿Y por qué? Pues porque los chinos quieren vivir bien. Quieren vivir como nosotros, producir suficiente energía por persona, como nosotros. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues han competido en todos los terrenos. Han hecho centrales nucleares, han hecho centrales de carbón, han invertido en coches eléctricos, han invertido en aerogeneradores, han invertido en placas solares. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros nos ponemos límites. Decimos, no hay que producir CO2. Bien, pues ¿qué es lo que pasa? Que ellos producen de todo y nosotros tenemos problemas de competitividad con ellos. Tercer punto, o cuarto, problemas prácticos. Bien, la primera cuestión que es sorprendente es una noticia de Science de 2024 que dice que solo 63 de las 1.500 acciones para reducir emisiones ha tenido éxito. Bueno, el título del artículo es mucho más optimista y dice que cuáles son las políticas que realmente funcionan. Esa es la pregunta que se hace el autor, pero al final admiten esto. Bueno, entonces vamos a ver en 3 casos particulares, que son los vehículos eléctricos y, consiguientemente, las baterías, los aerogeneradores y las placas solares. Por razones de tiempo, no voy a decir las ventajas que tienen, pero las ventajas que tienen las encuentran ustedes en Google, en ChatGPT, etc. Y son todas verdad. O sea que ya les digo yo estoy de acuerdo, tienen esas ventajas. ¿Cuáles son los inconvenientes? Eso es lo que voy a decir yo. Entonces, el primer inconveniente, un coche eléctrico solamente produce menos CO2 que uno convencional si dura por lo menos 8 años. Si su coche se escacha antes, ha producido más CO2 que uno normal. Después ya se ha aludido aquí que la minería del litio es espantosa y la del cobalto pues no solamente es espantosa, sino que además machaca a la gente. La mayoría de las baterías de litio se van a los vertederos o se queman para reciclarlas, pero son bastante contaminantes. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, pues porque en primer lugar las baterías nunca han sido diseñadas para ser recicladas.
ni siquiera para ser desmontadas. Y además están cambiando continuamente, o sea que no hay un modelo que sirva para todos. Y por último, las materias primas de los, o sea, básicamente litio y cobalto y alguno más, están en manos ajenas a nosotros y potencialmente hostiles. Bueno, entonces, pasamos al siguiente, a los aerogeneradores. Bueno, pues las ventajas son verdad, pasamos a los inconvenientes. Hay un estudio que dice que hay un calentamiento global durante la noche y es negativo para la vegetación. Bueno, tampoco es tan grave. La tasa anual media de mortalidad por animal por turbina eólica es dificilísimo de encontrar. Yo he encontrado uno en la India, que dice que cada 4 postes matan un bicho en la India. Aquí no sé. Los generadores terminan principalmente en vertederos o en incineración, o sea que no se reciclan y es un problema. Pasamos a los paneles solares. Bueno, el 90% de los paneles solares van al vertedero, no se reciclan, generan problemas ambientales. Se ha dicho, o sea, hay un estudio, porque en fin, la gente para eso tiene mucho dinero, pues se ha hecho un estudio que qué pasaría si el desierto del Sáhara lo llenáramos de placas solares. Pues dicen que había un cambio en el régimen de vientos en el hemisferio norte. Bueno, eso a ver en qué cabe. Pero de todas formas, pues es un estudio teórico. En Francia han descubierto que un agricultor gana de 10 a 100 veces más si dedica su terreno a placas solares. Y claro, se han asustado porque se pueden quedar sin patatas. Y entonces han dicho que tururú, que los agricultores sigan produciendo patatas y que de eso de poner paneles solares, que nada. Bueno, y después hay un señor que dice que es muy difícil compatibilizar los paneles solares con la agricultura. Bueno, entonces hasta aquí todo negativo, qué horror, tal. Entonces, ¿dónde está la solución? Yo soy químico y voy a decir que la solución está en la química y que nos den más dinero para arreglarlo, naturalmente. ¿Qué voy a decir yo? Bueno, entonces, en el año 24, o sea, en este año, he recopilado algunas noticias positivas. Bueno, por ejemplo, los coreanos han fabricado una batería de sodio en vez de litio. Sodio es mucho más abundante, es más o menos igual de asqueroso para obtenerlo, pero bueno, eso es igual. Y tiene una alta capacidad para los vehículos eléctricos y se carga más rápida. Bueno, ya está, vamos por buen camino. Si lo que he puesto ahí el dibujo es para decir que es complicadísimo hacer, o sea que yo no le veo mucho futuro, porque será caro. Pero bueno, es mejor que la de litio. Otra cosa es que, bueno, yo estoy hablando con un ingeniero que se dedica a, que está metido en el negocio este. Dice que los aerogeneradores, los coches eléctricos y tal, todo eso está pasado de moda y que ahora el futuro está en la biomasa, que se puede hacer combustible, y en la energía del hidrógeno. Bueno, yo ya he leído inconvenientes de las dos cosas, pero bueno, de momento, ahora, por ejemplo, Repsol, vamos a hacer propaganda para los nuestros, está vendiendo un combustible que se saca de la biomasa, con lo cual se supone que, bueno, es reciclar, o sea, no seguimos, por lo menos no aumentamos la cantidad de CO2 que vamos a generar, o sea que es una cosa positiva. Después hay estudios para almacenar la energía en forma de calor, eso ya se está haciendo en las industrias termosolares para que sigan funcionando por la noche. Pues hay unas cosas que son realmente curiosas e impactantes. Por ejemplo, hay un estudio que dice que si pintamos los techos de blanco,
Los techos blancos tienen la ventaja de que emiten la luz de alta energía, la luz visible, la devuelven. La Tierra, la atmósfera tiene una ventana muy amplia para la energía solar. Bueno, pues si la pintamos de blanco, lo devolvemos, con lo cual la Tierra no se calienta y ya está. Y eso no es muy complicado. Y además es química y que ganamos dinero los químicos. Bueno, y después la última cosa que voy a comentar es que están haciendo pruebas para convertir el carbonato que hay en el mar, o sea, el CO2, y el calcio que hay en el mar, en paredes de calcita para que protejan nuestras costas. Bueno, entonces, en conclusión, la situación climática es preocupante, pero a mi juicio no es angustiosa. Hay que tomar medidas con diligencia, pero sin olvidar otros problemas. Las medidas unilaterales alivian poco, pero dañan mucho. Las soluciones de hoy pueden ser los problemas del mañana, hay que tener cuidado. Y para darnos un margen de confianza, pues se sigue investigando y, en mi modesta opinión, hay un espacio para el optimismo. Muchas gracias. Bueno, vamos deprisa. Muchísimas gracias, Paco, por traer a la mesa estos problemas sociales de largo recorrido y que seguro se atenuarían si consiguiéramos entender que menos es más. Y esto es algo que quizá nosotros como cristianos podemos hacerle llegar a la sociedad. Quiero simplemente traer a la mesa las palabras de Benedicto XVI respecto a esta problemática y utilicemos los términos que tenemos en nuestra semántica como católicos. Se necesita sobriedad y humildad para poder afrontar este problema. Les voy a pasar la palabra enseguida, pero me pide Eduardo que le voy a dar 2 minutos. No, con respecto a la primera observación que hacías del IPCC, de las preguntas frecuentes en la cajita esa, cuando se hace la pregunta ¿cómo será el clima dentro de los próximos 20 años? La respuesta es lo que se sabe. En términos de calentamiento climático, es decir, tendencia hacia el alza que estamos observando, se mantendrá. Y el derretimiento, por ejemplo, de los hielos polares se mantendrá. Eso es cambio climático antropogénico. Lo que no se puede decir es, a nivel regional, cómo van a ser los climas por la variabilidad natural de escala climatológica. ¿Por qué? Porque las regiones, y eso es lo que yo estudio, que es la variabilidad climática a partir, por ejemplo, de las teleconexiones, hay muchas oscilaciones del clima que forma parte de los forzantes naturales internos, eso es variabilidad natural interna, que tienen escalas de entre 5, 10 y 20 años. Por ejemplo, la North Atlantic Oscillation tiene variabilidades en esa escala, la Pacific Decadal Oscillation, la Arctic Oscillation, y todos esos, cuando sumamos el efecto antropogénico, ciertamente la variabilidad natural a nivel de anomalía térmica o de precipitación van a tener un efecto inmediato y más fuerte que el antropogénico. Es lo que está diciendo esa cajita, no está diciendo que no sabemos nada, no, que son distintas escalas de variabilidad, escala de efectos, pero que el calentamiento sigue, ¿vale? Pues gracias por la aclaración y la palabra la tienen ustedes. Gonzalo. Gracias. Bueno, me preguntaba, muchas gracias a los 3 panelistas y a Mari Carmen también por la moderación. Mi pregunta va más dirigida a Eduardo Agosta y en concreto a esas palabras que ha citado del Papa Francisco de Laudate Deum, en el número 13, que dice: una abrumadora mayoría de científicos especializados en clima sostienen esta correlación. Yo no soy científico del clima, no soy quien para cuestionar esta cuestión, no voy a entrar ahí. O sea, no, más bien, por lo que sé, es así. O sea, hay una abrumadora mayoría de científicos, ¿no? Y es una minoría. Pero es que la frase continúa: solo un ínfimo porcentaje de ellos, hasta donde yo sé esto es así, es un ínfimo porcentaje, intenta negar esta evidencia.
En estas palabras, en mi opinión, este documento, Laudate Deum, se extralimita, porque no debería decir que es una evidencia, eso es una cuestión de los científicos. Dejemos hablar a los científicos, que se peleen entre ellos y que esa ínfima minoría trate de defenderse contra la abrumadora mayoría. Pero Laudate Deum no debería entrar en decir que eso es una evidencia. Y el número 14 dice: me veo obligado a hacer estas precisiones que pueden parecer obvias debido a ciertas opiniones despectivas y poco racionales que encuentro incluso dentro de la Iglesia Católica. Yo también encuentro, o sea, sé que eso es así, hay opiniones despectivas y poco racionales, también hay opiniones despectivas y poco racionales en el sentido contrario, pero creo que lo que ignora es que hay opiniones racionales que niegan el cambio climático, que son una minoría, pero también son racionales. Entonces me parece que no se puede ignorar o meter a todo el mundo en el mismo saco. Hay que dejarlo para el debate científico. Y en mi opinión, Laudate Deum se extralimita en algunos puntos. Y eso no quiere decir ni que yo esté contra el cambio climático. No estoy contra las investigaciones que afirman que hay cambio climático en absoluto, ni que esté contra toda la caracterización moral de la actitud de los cristianos ante esta situación. Lo que estoy diciendo, el punto concreto es que me parece que Laudate Deum cruza una línea que es pontificar, nunca mejor dicho, sobre cuestiones que son científicas, que no son de su competencia. Estoy de acuerdo con tu opinión, me parece respetable y es valorable. Yo creo que todo texto es interpretable. Y con respecto, yo creo que la intención que tiene la exhortación es hablar, sobre todo en esa parte, a la comunidad de los católicos, a los creyentes, ¿no? Que justamente, a ver, el pensamiento, o sea, ser escépticos es de la disciplina científica, ¿no? Por ejemplo, tengo un problema de pulmón, me ha salido una marquita, el médico me dice, ¿tú fumas? Sí, bueno, deja de fumar porque la evidencia científica abrumadora es que hay una alta correlación entre el cáncer y tú tienes unas... Y yo puedo elegir escuchar a aquel otro que dice, no, pero es que mi abuelito fumó toda la vida y vivió hasta los 98 años. Tú juegas. En este caso es tu vida, pero en este otro caso del clima, en donde el cáncer es el cambio climático y los cigarrillos son los combustibles fósiles o el CO2, el humo, ¿vale? Pero tomar una u otra decisión afecta al planeta, no es a mí solo. No es, por lo tanto, algo que es el posicionamiento escéptico o la crítica o la evidencia o no evidencia que es de la comunidad científica, a muchos les sirve como coartada para tomar decisiones que afectan a todos. Eso es lo que es la crítica. No podemos como comunidad solamente escuchar lo que a mí me gusta escuchar, porque lo otro implica el esfuerzo de dejar de fumar, de dejar lo que me gusta en este otro. O sea, eso yo creo que es la intención. Se puede formular de diversas maneras, ciertamente, pero yo creo que lo que quiso hacer Francisco en esa exhortación fue llamar la atención a que no nos debemos quedar como comunidad de fe solamente con la campanita que a mí me interesa porque no quiero escuchar que tengo que cambiar. No sé si me explico, pero sí, es interpretable y está bien. Gracias por tu aporte. ¿Alguna pregunta más? Última pregunta. Como nos vamos a ver en la foto y además vamos a comer juntos, hay tiempo para que podamos hablar de todo lo que ustedes quieran, que es mucho seguro. Sí, buenas. Esta pregunta va para los profesores Acosta y Fidel, esencialmente. Creo ambos citaron las concentraciones de CO2 y aunque no lo dijeron, entiendo, y por eso también hay la pregunta, bueno, decían que ahora es 420 partes por millón, bueno, con 426,90 me parece que es en mayo, y hacen referencia a la estación de medición de Mauna Loa en Hawái, creo. ¿Es cierto esto o no?
Sí, sí. La estación histórica más larga genera una curva que tiene nombre, que es la curva de Kelling, y es de Mauna Loa, pero no es la única evidencia. Bien, pero que las referencias que ustedes toman y que se da habitualmente es de esa estación. No, ya hoy en día no. Bueno, pero las 420 es de esa estación. No, ya hoy en día global. Es global. El promedio global. Sí. Bien, es global. Si me permite la apreciación, se mide en estaciones de fondo. Los gases de efecto invernadero en inglés se llaman gases de efecto invernadero bien mezclados, y lo que se miden son las concentraciones de fondo que no sufren la variabilidad meteorológica. El dióxido de carbono en la atmósfera varía mucho. Ese valor de 426 es robusto. el medio, pero que coincide, da la casualidad que coincide con el de Mauna Loa, ¿no? Supongo que sí, coincide con el Mauna Loa. Sí, coincide. Entonces, ¿y por qué no se dice en los trabajos primero que coincida? Esa coincidencia también trae a colación de que esa estación de medición está al lado de un volcán activo, el más activo de la Tierra, a 24 kilómetros. Entonces, bueno, simplemente que sería, porque ustedes han citado, y me parece muy correcto, que si un pato tiene plumas de pato, anda como el pato y tal, bueno, pues eso, es decir, oye, es que esto precisamente, fíjate qué casualidad. No se tiene que decir. Esa estación está cerrada por el volcán en este momento, y las medidas que se reflejan como valor de fondo de concentraciones de dióxido de carbono no se basan en este momento en Mauna Loa. Empecé diciendo que es la estación. Es que ese tipo de comentarios realmente pueden despistar, porque las medidas que tenemos de fondo son robustas, basadas en muchos puntos de observación y basadas en el registro fósil. Conocemos con un alto grado de certeza las medidas de las concentraciones de dióxido de carbono en el último 1.000.000 de años, las de fondo. Sí, no, el hecho de que haya un volcán al lado de Mauna Loa en este momento no debilita la confianza que tenemos en esa evolución ni a lo largo del siglo XX ni antes. Entonces, ese tipo de argumentación basada en opiniones es la que a veces, es un hecho, es constatar. Es las plumas del pato. Ese tipo de argumentación, si quiere hablo usted y luego le comento, pero ese tipo de argumentación basada en opiniones es la que a veces genera realmente confusión. Porque la gente se queda con el volcán y no con el hecho de que realmente el conocimiento que tenemos no está basado en eso, ni está sometido a una desconfianza en las medidas por haber un volcán al lado. Mauna Loa está cerrado por el volcán en este momento. Vale, entonces, conocemos bien el registro fósil e instrumental de la evolución del dióxido de carbono en la atmósfera. Y eso no es democrático. No está sometido a opinión, es una evidencia, acudiendo a la diferencia entre opiniones y evidencias que comentábamos. Y segunda pregunta, así cortita. Es decir, vamos a ver, no me dejan desde la organización seguir, pero seguimos hablando porque para eso estamos aquí. Yo solamente, para añadir lo que dice Fidel, los climatólogos son científicos. Cuando hay un problema como un volcán, somos los primeros en decir esto. Por lo tanto, existen técnicas de filtrado. Por ejemplo, comparado a lo que tú has dicho, es el efecto de isla de calor. Pero es que en todas las ciudades hay un calentamiento asociado a la urbanización. Ya. Pero existen técnicas para filtrar efectos conocidos que alteran el dato y la inhomogeneidad. Con lo cual, no te preocupes que aunque las estaciones se vean afectadas por un montón de inhomogeneidades, como la actividad volcánica, como que al lado de un pluviómetro te instalen un árbol o como que haya una edificación que te alteró la temperatura, toda esa información se depura a la hora de estudiar variabilidad asociada a cambio climático antropogénico. Simplemente te lo digo. Lo dejamos aquí. Gracias.